El libro negro de la humanidad, crónica de las grandes atrocidades de la historia. Matthew White. Juegos de gladiadores. Número de muertos, 3.5 millones. Clasificación, 28. Tipo, matanza ritual. Grupos enfrentados, red y tridente contra espada y escudo. Periodo, por lo menos desde 264 a.C. hasta el 435 después de Cristo. Escenario, Imperio Romano. Aquí se le suelen atribuir casi todas las culpas a los romanos. El combate de gladiadores es una actividad tan incomprensiblemente ajena que normalmente acudimos a analogías deportivas para describirla, pero aunque solo sea por esta vez, no lo vamos a hacer. Es verdad que algunos gladiadores se hicieron tan famosos como los futbolistas de hoy en día, pero la mayoría de ellos murió de manera vergonzosa y anónima. El objetivo de los juegos era celebrar la muerte de los marginados. Un hábil combate no era más que un entretenimiento añadido. La lucha de gladiadores comenzó en la noche de los tiempos en algún lugar de Italia como rito para honrar a los muertos. Los romanos decían haber adoptado esta práctica de sus vecinos los etruscos, pero no hay evidencia alguna de este origen. Por lo tanto, los historiadores tienden a culpar a otro pueblo extinguido, los samnitas, que sí dejaron testimonio de combate de gladiadores. El sacrificio de prisioneros de guerra y derramamiento de su sangre sobre las tumbas de los grandes guerreros se practicaba en todo el mundo. Su poder se transfería a los héroes y al mismo tiempo se obtenía cierta venganza. No obstante, a veces los prisioneros eran obligados a luchar unos contra otros. Esto no solo resultaba más entretenido que cortarles el cuello sobre las tumbas, sino que traspasaba el peso de la matanza de los sacerdotes a los propios compañeros de los prisioneros. Esto permitía hacer ostentosa gala de piedad para el afortunado vencedor elegido por los dioses para sobrevivir. Antiguas pinturas murales de México de prisioneros combatiendo muestran que esta práctica se desarrolló de manera independiente fuera del Mediterráneo. No obstante, solo los romanos abusaron de ella. De hecho, la ausencia general de luchas de gladiadores fuera del mundo romano indica que probablemente no es una inevitable manifestación de una especie de sed de sangre humana universal. Los romanos hicieron de los juegos una parte integrante de la vida civil, un espectáculo que endurecía a la ciudadanía ante la vista de la sangre y el dolor mientras eliminaba el exceso de prisioneros de guerra y de delincuentes. Como pueblo guerrero, con enemigos en todas partes, los romanos tenían que acostumbrarse a la muerte violenta desde una edad muy temprana. Los juegos enseñaban mediante el ejemplo cómo enfrentarse a la muerte con coraje y dignidad. Reforzaban la importancia de ser romanos, mostrando al odiado esclavo, criminal y extranjero mientras era despedazado. Los juegos romanos solían organizarse para honrar la memoria de algún gran romano de alcurnia. Un patrocinador de alto rango pagaba los juegos y ofrecía entrada libre a los espectadores. El público era seleccionado y se sentaba de acuerdo a su categoría. El palco imperial, los senadores en las primeras filas, los ciudadanos romanos con derecho a voto con sus iguales y las mujeres en las últimas filas de la parte superior. En el primer combate del que se tiene constancia, pelearon 3 pares de esclavos en honor a Bruto Pera, tras una batalla en 264 a.C. Con el tiempo, el tamaño de la contienda fue aumentando. Tito Flaminio presentó 74 pares un siglo después, y Julio César planificó 320 para el año 65 a.C. Como ocurre con todo lo que se hace demasiado popular, el propósito original quedó diluido. Con el declive de la República, los juegos pasaron a ser más un entretenimiento que un ritual en la medida en que los políticos competían para ofrecer al público espectáculos más llamativos. Esperaban que en tiempos de elecciones los votantes recordasen unos juegos especialmente atractivos. Julio César fue un político experto y un maestro a la hora de complacer a las masas. A veces armaba a los combatientes con armas extranjeras o armadura dorada. Organizaba falsas batallas con auténtico derramamiento de sangre, incluyendo una representación de la caída de Troya. Fue uno de los primeros patrocinadores en simular batallas en lagos artificiales y el primero que exhibió una jirafa en Roma. El anfiteatro solía ser el edificio más grande de cualquier ciudad de Roma, y la importancia de los juegos en la vida romana se puso de relieve en el 80 después de Cristo, con la construcción del teatro más grande jamás erigido en Roma.
el anfiteatro Flavio o el Coliseo, el símbolo más visible y distintivo de la magnificencia romana, que podía albergar hasta 60.000 espectadores. Un equipo de marineros levantó un inmenso toldo para proporcionar sombra a la muchedumbre. Túneles subterráneos, cámaras y mecanismos ubicaban y elevaban animales, equipamiento y escenario a la vista del público. Al finalizar el espectáculo, el Coliseo permitía la eficiente salida de la audiencia por 76 salidas. Hasta que los nazis construyeron sus campos de exterminio, el Coliseo había sido el emplazamiento más pequeño de las mayores matanzas de la historia, con más muertes por hectárea que cualquier campo de batalla o prisión. En 2007, una votación mundial lo declaró una de las 7 nuevas maravillas del mundo. Un día en la arena. La mañana de un día de fiesta solía empezar con la exhibición y matanza en la arena de docenas o centenares de animales extraordinarios procedentes de todo el mundo conocido. Cocodrilos, elefantes, leopardos, hipopótamos, alces, avestruces, renos o rinocerontes, osos, toros, leones y lobos salvajes eran obligados a luchar entre sí para amenizar el espectáculo, o bien eran eliminados para la multitud por cazadores provistos de arcos y lanzas. Luchadores especializados, como si de toreros se tratase, se enfrentaban cuerpo a cuerpo con los animales según los ritos tradicionales. La matanza de animales en la arena cumplía el objetivo adicional de permitir que el patrocinador proporcionase al pueblo un espléndido festín de toro asado, ciervo o elefante. Esta comida se ofrecía a la multitud en banquetes al aire libre después del espectáculo. Para celebrar la inauguración del Coliseo se sacrificaron 5.000 animales salvajes y 4.000 animales domésticos. Trayano mató a 11.000 animales para conmemorar su triunfo en Dacia en 107 después de Cristo. La demanda de más espectáculos provocó la extinción de las especies más impresionantes del imperio. Los últimos leones europeos fueron sacrificados en torno al 100 después de Cristo. El elefante norafricano desapareció durante el siglo II después de Cristo. Los tigres hircanos, los huros, los bisontes europeos y el león bereber sobrevivieron a la era romana en remotas tierras baldías, pero nunca se recuperaron y acabaron extinguiéndose en siglos posteriores. Hacia el mediodía, los delincuentes eran ejecutados públicamente como advertencia. A menudo acababan en la hoguera o en las fauces de las bestias que soltaban para que se abalanzasen sobre ellos. Algunas veces los delincuentes eran arrojados en grandes grupos con armas rudimentarias para que se matasen unos a otros. En otras ocasiones, la imaginación romana creaba vistosos castigos acordes con el delito. Algunos prisioneros eran ejecutados representando los mitos más espeluznantes: Hércules en llamas, Ícaro precipitándose desde el cielo, Hipólito arrastrado por caballos, Acteón convertido en ciervo y despedazado por los perros. Estas se consideraban valiosas lecciones sobre las misteriosas costumbres de los dioses. El verdadero espectáculo no comenzaba hasta caída la tarde, cuando los diestros gladiadores saltaban a la arena. Los gladiadores eran en un principio delincuentes, esclavos y prisioneros de guerra, pero eran entrenados en escuelas especiales, las Ludi, para ofrecer el mejor espectáculo posible. Algunos de los combates consistían en enfrentar a 100 galos contra 100 árabes en una batalla ficticia, que instruía a los ciudadanos soldados acerca de lo que cabía esperar en la frontera. No obstante, la mayoría de las veces los gladiadores luchaban en combate singular para que el público pudiera deleitarse con sus habilidades marciales sin distracciones. Los juegos daban comienzo cuando el editor comprobaba la autenticidad de las armas. La armadura del gladiador estaba diseñada para reducir el riesgo de heridas leves y facilitar una muerte limpia, protegiendo los brazos y la cara, y dejando al descubierto el pecho y el cuello. Los cascos con visera cerrada ocultaban el rostro de los gladiadores y hacían que las muertes en la arena fueran anónimas e impersonales. Los combatientes llevaban atuendos de guerreros bárbaros o míticos con sus estilos tradicionales de armas y armaduras, como los gladiadores samnitas y los tracios, que debían su nombre a las tribus enemigas. El secutor luchaba con una espada y un pesado escudo rectangular, con el brazo que empuñaba la espada enfundado en una armadura en forma de manga, manica. El gladiador provisto de tridente, retiarius, utilizaba una red para lidiar con el murmurilo, un gladiador que portaba una armadura de escamas y un casco en forma de pez.
una imaginativa puesta en escena de Neptuno luchando contra un monstruo marino. Cuando un gladiador inutilizaba a su oponente, el público votaba la suerte del perdedor desde sus asientos haciendo gestos con los pulgares. Si la muchedumbre estaba convencida de que el luchador derrotado había combatido con esfuerzo y arrojo, a menudo le perdonaba la vida. De hecho, las lápidas de los gladiadores de éxito con frecuencia contenían listas de las estadísticas de los combates que incluían las victorias, los empates y las derrotas. Por lo tanto, una sola derrota no siempre era una calamidad que terminaba con una carrera. Se calcula que en la era de Augusto solamente el 20% de los combates acababan en muertes, pero bajo el mandato de algunos emperadores posteriores, el 50% terminaban con la muerte de uno de los contendientes. Un acontecimiento especial, pero poco frecuente, era el Munera sine missione, ofrendas sin indulto, una serie de enfrentamientos de los que solo un luchador podía salir con vida. A comienzos del siglo I después de Cristo, Augusto prohibió la práctica por considerar cruel no permitir que un aguerrido luchador tuviese la oportunidad de ser indultado, pero emperadores posteriores la recuperaron por el enorme atractivo que ejercía. Fin del juego. Los gladiadores se entrenaban para morir con elegancia. Se suponía que un luchador derrotado debía de ofrecer el cuello para la estocada final sin bochornosos llantos, ni huidas, ni peticiones de clemencia. Después de cada combate a muerte, los encargados aparecían disfrazados de dioses del inframundo para asegurarse de que el muerto no estuviese fingiendo. Mercurio, provisto de un tocado alado y sandalias, hostigaba al perdedor con un hierro candente para ver si se estremecía. Charún, un demonio etrusco de orejas puntiagudas y nariz de buitre, golpeaba la frente del caído con una maza. A continuación, unos esclavos se llevaban el cuerpo a rastras y esparcían tierra nueva sobre los charcos de sangre. Fuera de la vista del público, en el depósito de cadáveres del anfiteatro, los encargados, siempre bajo la estricta mirada de un supervisor, despojaban al cadáver de la valiosa armadura y cortaban la garganta al luchador muerto para evitar fraudes. Normalmente, los cuerpos de los gladiadores eran arrojados a los vertederos de basura, porque eran esclavos y delincuentes. Pero una de las ventajas de convertirse en un gladiador de éxito era la perspectiva de un entierro decente pagado por los hinchas o patrocinadores agradecidos, o con el dinero recolectado por los propios luchadores en los clubs funerarios. Con suerte, destreza o carisma, un gladiador de éxito podía retirarse de su profesión libre y con vida. Los gladiadores retirados se convertían a menudo en entrenadores o en luchadores contratados muy bien pagados. Otros ofrecían sus servicios como matones, guardaespaldas o sicarios. Puesto que los romanos consideraban que la compasión era una debilidad, sus filósofos rara vez se oponían a los juegos con este argumento. En algunos de sus escritos, Cicerón se lamenta de ciertos juegos artificiosos que él consideraba vulgares y sádicos, pero sin embargo aprobaba los juegos bien realizados que ilustraban los tradicionales valores romanos de fuerza y honor. Naturalmente, los emperadores más odiosos, como por ejemplo Calígula y Cómodo, disfrutaban viendo cómo los hombres se despedazaban unos a otros y a veces incluso se unían a la diversión. Pero también emperadores con mejor reputación mostraban una auténtica sed de sangre romana. El emperador Claudio a menudo ordenaba que se le quitase el casco al perdedor cuando se le daba la estocada final, para poder ver la agonía en el rostro del moribundo. En cambio, a Marco Aurelio le disgustaban los combates y trató de organizar juegos con armas romas y con el menor número posible de muertes. Los primeros cristianos se opusieron a los combates de gladiadores como ritual religioso propio del enemigo que había sacrificado a unos 2000 cristianos durante los 3 primeros siglos de la era cristiana. Los juegos perdieron cierta popularidad después de que el imperio abrazase el cristianismo y la compasión se convirtiese en una virtud. Constantino trató de abolir el combate de gladiadores mediante un edicto en 325 después de Cristo, pero la abolición se impuso esporádicamente. Sin embargo, después de que los invasores germánicos desmantelaran el Imperio Romano de Occidente, ya no había necesidad alguna de endurecer a los romanos contemplando la muerte de otros hombres. En general, los nuevos reyes bárbaros frenaban los combates de gladiadores cuando accedían al poder. El último combate documentado en el Coliseo se celebró en torno al 435 después de Cristo.
aunque las luchas públicas de animales continuaron practicándose durante casi un siglo más.